segundo si alguien trae otra doctrina que no es conforme a la piedad. Así que para mí es un gozo de recibir a nuestro pastor con nosotros, José Ángel Cano. Padre, recibámoslo con gozo. Pastor, qué gusto. Bendecido, mi hermano. Bendecido. Bendecido. Gracias. Padre. Hoy es un día glorioso. Es un día, imagínate, el día del Señor. Siempre el Señor, pues, tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y el propósito de este ministerio, imagínense, es predicar esta palabra a tiempo y afuera de tiempo, sin titubear, sin fluctuar, como dice la palabra, no fluctuando la palabra, no adulterando la palabra. Y entonces, pues, es necesario que todos atendamos diligentemente cómo trabajar con esta palabra de gracia. La palabra de gracia es muy importante. Así que un saludo a todos los que nos escuchan, a todas las naciones, a todos esos amigos, a ministros competentes, pastores, apóstoles, profetas, los que tienen don de sanidad, los que tienen don de lengua, todos los que componen esta gran familia de la fe. Esta gran familia de la fe es compuesta, como dijo el apóstol Pablo, que Dios primeramente estableció en la iglesia apóstoles, maestros, evangelistas, los que ayudan, los que tienen don de sanidad, los que tienen don de lengua. Aún un ujier en la iglesia es importante. El que abre la puerta es tan importante como el que predica. El que limpia los baños es tan importante como el que predica, como el que sana, como el que evangeliza, porque somos el cuerpo de Cristo. Así que hoy tenemos un tema bien interesante titulado El Arca del Pacto versus el Trono de la Gracia. Y nosotros vemos que en la antigüedad, pues, ese pueblo de Israel, Dios le dio un trono, pero ese trono estaba en una caja de madera recubierta todo en oro, y ahí estaban los guardianes de ese arca. Y dice que la chequina de Dios, el poder de Dios estaba dentro de esa arca. ¿Y qué pasaba? Que en esa arca, pues, Moisés hablaba con esa arca, y a esa arca se le hacían sacrificios, y a esa arca se le hablaba y se le pedía. Y esa arca, pues, ¿qué hacía? Esa arca traía prosperidad al pueblo. Esa arca, imagínate, era milagrosa. Ese era Dios mismo ahí sentado allá dentro en un trono. Y eso era muy importante. Pero esa arca tenía un propósito, y me gustaría compartir unos versículos que tenemos aquí bien maravillosos. Y el primero se encuentra ahí en Romanos capítulo 3, en el versículo 21, porque esa arca también representaba algo, representaba la ley que se le había dado a Moisés. Es decir, que a Moisés se le dio la ley y el arca para trabajar con el pueblo judío. Y entonces, pues, eso vamos a verlo, cómo estas cosas funcionaron y cómo estas cosas trabajaron así, de esa manera. Romanos capítulo 3, en el versículo 21. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 3. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, es decir, que la ley fue dada a Moisés. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que observar detenidamente, y es el asunto, cuando vemos a todas las iglesias hoy cristianas, pues aún siguen teniendo a Moisés como el líder de la iglesia. Y el líder, aunque tienen a Jesucristo como Señor, pero hay muchas denominaciones que todavía seguían por los escritos de Moisés, por la ley de Moisés. Y entonces, la ley de Moisés, tenemos que entender que cumplió un gran trabajo en el viejo pacto, pero caudicó ahí en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 10, versículo 1, ahí mismo en el libro a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 1, podemos ver bien claramente, como dice la palabra aquí. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Esto es Pablo hablando con este pueblo de Roma, porque el judaísmo llegó allá a Roma. El judaísmo es una religión muy fuerte que todavía anda acaparando la mente de los creyentes, pensando, hay muchos cristianos que piensan que los judíos tienen más
alto rango que ellos, porque imagínate ser el pueblo escogido de Dios. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando, que es lo que estaba hablando allá, Romanos 3:21, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora versículo 4, mira cómo dice, porque el fin de la ley es Cristo. Allá en Romanos 3:21 que te decía, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que los mismos profetas hablaron de ella. Entonces vemos que el arca era de gran bendición en el pueblo de Israel. El arca cuidaba al pueblo, el arca pues traía bendición, a través del arca había prosperidad, mucha prosperidad en el pueblo, tanto así que cada vez que ellos iban a guerra y los babilónicos se la llevaban, o los filisteos, pues a otros les traía maldición. Sin embargo, al pueblo de Israel le traía mucha bendición. Entonces vemos, aquí tenemos tres grandes hombres de la historia. Tenemos a Moisés, tenemos a Abraham y tenemos al apóstol Pablo. Entonces, ya sabemos que a Moisés le dieron la ley, le dieron el arca, los pactos, las tablas de piedra, y ya sabemos cómo Dios trabajó con Moisés, que fue un hombre fiel, íntegro de corazón. Ahora veamos qué es lo que Dios le promete a Abraham. Ahí mismo en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Muy importante esto que vamos a ver, porque esto se relaciona con nosotros. Esto no es solamente el viejo pacto, sino estas fueron las promesas que se hicieron para nosotros. Ahí en el versículo 18, ahora Dios llama a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Es decir que aquí hay algo que tiene que ser de mucho alcance para ti. Si cuando Dios te habla, tú escuchas su voz. Y no solamente si escuchas la voz de Dios, sino que si eres obediente a la voz de Dios. No te puedes ver en carne, te tienes que ver en el espíritu. Porque si te ves en carne, vas a ver tus debilidades, vas a ver tus defecciones, vas a ver todo lo que no te gusta de ti. Entonces eso te va a apartar de escuchar la voz de Dios con detenimiento y seguir su paso. Hay que ser obediente a la voz de Dios. Oír la voz de Dios, escucharla y ser obediente a ella. Entonces ahora vemos, Moisés se le dio el arca, se le dio la ley. Ahora a Abraham se le hace una promesa para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Y entonces veamos ahora lo que recibe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo allá en Romanos, volviendo al libro de los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 5, desde el versículo... si leemos todo esto es muy importante que lo leamos para que veamos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no ha cambiado, Dios es Dios. Sus manifestaciones son las que han venido haciendo cambios, pero son cambios permanentes también, que actúan poderosamente en nuestras vidas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a través de los profetas en otros tiempos, hoy nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Ya hoy Dios no está hablando a través de un arca. Hoy Dios no está hablando a través de una columna de humo, ni una columna de fuego, ni en un torbellino. Aunque si Dios lo quiere hacer, lo hace. No tiene problema con eso. Él es el Señor de todas las cosas. Aún los vientos le obedecen, imagínate tú. Le habló al profeta Natán, le habló una bestia, una mula le habló. Así que Dios gobierna todas las cosas. Dice que Él es la esencia, la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él quiere que esa pared te hable, esa pared te va a hablar. Lo importante es si estamos atentos a la voz de Dios. Y si cuando oímos la voz de Dios somos obedientes a la voz de Dios. Entonces ahora veamos aquí lo que presenta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hay muchos que piensan que el apóstol Pablo, pues,
la teología moderna de hoy piensa no, que era un poco alocado, que era un poco controversial, y no le dan mucho interés ni le dan mucha importancia a esas epístolas paulinas. Se enfocan más bien en los escritos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, donde está nuestro Señor ahí caminando en vida y actuando en vida. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué es más importante? Ver, tú sabes, al muchacho de la película o a otro que te la cuente. Pues dice, no, vamos a ver al muchacho de la película. Entonces se van tras los escritos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, donde están contando la vida de nuestro Señor en su ministerio terrenal, cómo fue que Él caminó sobre la tierra. Pero la misma palabra en el libro de los Hebreos dice que ya Él no está en esa forma. Ahora Él, su cuerpo lo transformó. Ahora Él está en luz inaccesible, sentado en un trono de gloria. Entonces tú no lo puedes seguir viendo caminando por Jerusalén, sino tú tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. Y si la palabra revelada hoy dice que Él está en luz inaccesible, que está en un trono de gloria, y que Él es tu sacerdote y que Él intercede por ti, pues ahora tú tienes que empezarlo a conocer en el poder de un reino inconmovible, inaccesible, indestructible. Porque fíjate lo que pasaba con esa arca en el viejo pacto, que esa arca a lo mejor iban a guerra el pueblo de Israel y se la robaban y se la llevaban. Hoy lo que Dios ha establecido en tu vida, no pueden venir los filisteos a robártelo, ni pueden venir los saduceos. El trono de la gracia es inconmovible, inaccesible e indestructible. Eso no es ahora que, espérate, que llegaron los de allá, los de Roma, y se llevaron el trono y lo tienen en Roma. No. Ese trono ahora está sentado dentro de ti, está viviendo dentro de ti. Cuando Él prometió, vendré y haré morada en vosotros y no os dejaré jamás. Por eso es que el trono de la gracia es superior al arca de Moisés. Y tú lo tienes que ver de esa manera. Entonces veamos este otro versículo aquí. Dice en el versículo 2, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Y cuándo fue que se prometió que a través de las Santas Escrituras y los profetas acerca de su Hijo? ¿Recuerdas allá en Isaías cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre como Consejero, Dios fuerte, Padre eterno? Pues los profetas profetizaron de la venida de nuestro Señor manifestado en un cuerpo terrenal de carne y sangre. Después el apóstol Pablo lo descifra de otra manera. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No dice el Hijo de Dios fue manifestado en carne. El pastor Iván estuvo hablando sobre la deidad de Jesucristo en el tema anterior, y es muy importante que tú le prestes atención a lo que Dios está haciendo hoy en tu vida y cómo Dios hoy está trabajando en tu vida. Porque ya Dios hoy no habita en casas hechas por el hombre. Hay veces que tú puedes ver una iglesia inmensa, 70, 80 mil hombres y mujeres y niños y ancianos, pero eso no quiere decir que Dios está habitando allí. Porque Dios hoy donde está habitando es en tu corazón, en tu mente. Se ha unido a tu espíritu y un mismo espíritu es contigo. Por lo tanto, veamos cómo dice aquí el apóstol Pablo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y entonces ahora mira lo que este Jesucristo tiene que ofrecer para nosotros. Porque Dios en el viejo pacto le dijo a Moisés, Moisés, sube al monte de Sión. Y ahí en el monte de Sión le entregó las tablas y le entregó la ley. Pero ahora este Jesucristo tiene mucho más que ofrecer, porque la ley era para la carne. Ahora este Jesucristo iba a ofrecer algo que era para el espíritu, algo que es inconmovible, inaccesible, indestructible. Las tablas de piedra, fíjate que hasta se rompieron allí. Acababa de hacer el mismo Moisés, se envalentonó contra el pueblo y rompió las tablas de piedra. Hubo que hacer otras tablas. Pero lo que Dios ha escrito hoy en tu mente y en tu corazón no se puede romper. Porque Dios prometió desde el viejo pacto, vendré a vosotros y escribiré mis leyes en vuestro corazón y en vuestras mentes para que las ponga por obra. Y esas tablas, ya dice que no son tablas de piedra, sino tablas del corazón, de la mente, donde tú no puedes romper eso, ni te puedes sacar eso, ni puedes botar eso de dentro de ti. Tú no tienes acceso a eso. Y entonces este Jesucristo tiene también algo que ofrecer para nosotros. Y entonces mira cómo dice,
y por quien recibimos, ¿de quién? De Jesucristo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la ley. No dice a la ley, sino para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, que la promesa que se le hizo a Abraham en Cristo se cumple ahora, esa promesa, cuando se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que el arca era para los judíos, pero el trono de la gracia ya no es solamente para los judíos, es para todas las naciones por amor de su nombre, donde ya no hay judío, ni esclavo, ni escita, ni gentil, ni anciano, ni viejo, ni niño, sino que todos somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y eso es algo, mira, eso es algo que es deseable, eso es algo que es glorioso en la vida de nosotros. Entonces podemos ver ahí en el libro de los Hebreos, porque fíjate cómo esto funciona, que esta gracia, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo, hablando de esta gracia, fíjate cómo él la anuncia. Vamos a ver ahí mismo en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, hablando del primer hombre adámico, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque esto es algo que la gracia tú no la puedes ir a estudiar a un instituto teológico. La gracia tú la tienes que recibir en tu corazón, y tiene que ser con un corazón sincero, con un corazón que después no le haga una afrenta al Espíritu de gracia. Por eso es que él dijo: todo será perdonado, menos la afrenta contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa gracia que mora dentro de tu vida, porque esa gracia te fue imputada a ti desde antes de los tiempos de los siglos. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, dijo: como aquella gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que cuando tú vienes ahora y entras en este mundo, ya tú vienes lleno de gracia. Ya tú vienes lleno de gracia. La gracia tú no la puedes ir a buscar a una escuela, ni a un instituto, ni te la puedes aprender en un libro, sino ya tu corazón viene y tu mente vienen lleno de gracia. Tú no ves que Dios está en un reposo. Dios entró en su reposo, y en su reposo dice que ya todas sus obras estaban acabadas, dándote a entender que si Él entró en su reposo y ha reposado de sus obras, Él te invita a ti a que tú también reposes de tus obras, como diciendo: deja los rudimentos, no vivas más una vida rudimentaria, más bien aprende ahora a vivir la vida del Espíritu, la vida que agrada a Dios. Pero para poder vivir esa vida, tienes que recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios. Y esto se recibe, porque esto tú lo recibes con tu mente, con tu corazón, porque ya tú sabes que eso está ahí imputado por leyes de fe. Entonces tú simplemente dices que tienes que hablar, que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Llega un momento en tu vida que tú tienes que decir: yo recibo, Señor, esa gracia y ese don de la justicia en mi corazón, porque tú me lo has dado antes de la fundación del mundo. Y entonces dice la palabra en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, que cuando oísteis y creísteis en el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque tú no ves que la fe es por el oír y por el hablar. La ley era por el obrar y por el hacer y por el sacrificar. Pero en la gracia tú no puedes sacrificar nada. En la gracia lo único que tú puedes es sacrificios de labios que confiesan su nombre. Es todo lo que tú puedes hacer aquí en la gracia. La ley demandaba esfuerzos humanos, pero en gracia tú lo único que puedes decir: Señor, tú lo dices, yo lo creo. Y frutos de labio constantemente que estén alabando su nombre. Pablo el apóstol llegó a una conclusión: dando gracia en todo tiempo. Ya vamos a dejar los rudimentos. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Pablo? Vamos a dar gracia en todo tiempo por todo lo que hemos recibido del Señor, porque hemos sido enriquecidos en ciencia, en palabra, en fe, en sanidad, en prosperidad. Hemos sido enriquecidos en todos los dones, y los dones son irrevocables. Por lo tanto, vamos a entrar en un espíritu de gracia, de dar gracia por todas las cosas. Y esa es la voluntad del Señor. Entonces veamos ahí, porque esto es muy importante. Mira, esta es la fiesta solemne de los hijos de Dios. Ahí en el libro a los Hebreos, en el capítulo 10, muy importante, presta atención, ahí en el versículo 22,
Bueno, me gusta darle este cortecito para traer siempre evidencias, porque cuando decimos que las tablas fueron escritas por Dios y fue dada para el pueblo, exactamente, pero fíjate aquí en el mismo capítulo de los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 16, bueno, desde el versículo 15 dice: y esto nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que Dios se ha mira, ya Dios te perdonó, Dios se ha reconciliado contigo, y ahora lo que Él pretende, como dijo el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. ¿Tú sabes lo que es seguir yendo a la iglesia domingo tras domingo, arrepentirse por los mismos pecados, por la misma falta, una y otra vez, exponiendo a Cristo vituperio? Ya Él perdonó todos tus pecados y tú todavía sigues: perdóname, Señor, cuando venga no me dejes. Eso es estar niño en Cristo. Vamos a terminar. Eso es estar niño en Cristo, y es necesario que crezcamos en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Hay que crecer en gracia. Si tú no creces en gracia, te quedas enano, te quedas niño. Entonces tú no puedes estar, tú sabes, contaminado ni influenciado, porque si otro ministerio que se llamaba Creciendo en Gracia lo usó malamente, y ya yo no quiero saber de gracia, porque la gracia que es para pecar. ¿Cómo va a ser para pecar? Si la gracia es lo divino de Dios, es el don de la justicia de Dios para con tu vida, donde Él perdona todos tus pecados. Tú no puedes estar contaminado con esa basura de pensamiento, de que porque si Creciendo en Gracia decían bendecido, yo no digo bendecido, porque si Creciendo en Gracia decían, pues yo tampoco lo digo. Eso son cosas de niño. La palabra dice: antes bien crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso no lo dice un ministerio, eso lo dice la Biblia. Tú te tienes que guiar por lo que dice la Biblia, no por lo que dijo un ministerio. Pues si el ministerio aquel no supo crecer en gracia y se desboronó, pues bueno, eso es problema de ellos, no tuyo. Tú eres el que tiene que continuar creciendo en gracia. Amén. Abba Padre. Entonces, mira lo que dice aquí, porque esto es muy importante. Seguimos ahí. En el versículo 22, porque mira, otra cosa que tenía el arca: al arca tú no te le podías acercar, porque al arca solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y le ponían una soga en el tobillo y lo amarraban por el tobillo, y entonces él entraba con la vestimenta esa más o menos parecida como la que se ponen los católicos hoy para oficiar ahí en las misas, con unas campanitas. Él entraba con unas campanitas y estaban meneando las campanitas esas constantemente, y lo tenían amarrado por una soga. Porque si Dios no recibía el sacrificio por la ofrenda por el pecado, y si Dios estaba airado, ahí mismo el sumo sacerdote caía irremisiblemente muerto. Y cuando ya ellos no oían las campanitas, y lo alaban, porque no se atrevían ni entrar a buscarlo, tenían que alarlo con una soga para atrás. Y saca el sacerdote, muchacho, que Dios no recibió la ofrenda. Así estaban las cosas en el viejo pacto. Sin embargo, a ti se te ha dado algo superior, se te ha dado algo mejor. Ahora mira cómo dice el versículo 22 de Hebreos capítulo 10. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es tipología de la palabra. Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de su venida. El día de su venida. Síguete congregando en lo que Él viene a buscarte. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y esto nos sucede a todos. Cuando tú sabes que es algo que es bueno y algo que es malo, que no debes hacer, y haces lo malo, tú sabes que ahí tú estás pecando involuntariamente. No lo haces con alevosía,
pero el apóstol Pablo lo determinó diciendo: hay esta ley que el mal está en mí, que queriendo yo hacer el bien hago el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay cosas malas que tú sabes que no debes hacer, pero tu cuerpo te invita, te arrastra y te lleva cautivo a hacer cosas que no te convienen, y por ellas vienen consecuencias a tu vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y ahí es donde te viene la horrenda expectación de juicio, que tú dices: ay, Dios mío, yo sabía que yo no tenía que hacer eso. Mira, aquí me viene ahora justa retribución. Y así el ministerio de gracia se va perfeccionando en tu vida. Porque allá en la ley, el que encontraban en una falta lo apedreaban y lo mataban. En este pacto Dios no te mata ni a pedradas, sino lo que te viene es una horrenda expectación de juicio en el hombre interior, en tu conciencia, en tu mente. Y ahí es donde tú empiezas a hacer, mira, a recapacitar. Ahí es donde tú empiezas a corregir lo deficiente que hay en tu vida. Eso es la ventaja y los beneficios que tiene este pacto de gracia. Por eso te dice en el versículo 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Así que ahí en segunda carta a los Corintios hay algo sobre este corazón, y es muy bueno que lo sepamos, cómo el corazón actúa. En segunda carta a los Corintios, capítulo 6, tú tienes que saber que tú eres corazón bueno, que Dios te hizo con un corazón bueno, que Dios cambió tu corazón de piedra y hizo otro corazón, y te puso ese corazón divino que tú tienes hoy, que es el corazón del Señor, que se ha unido a tu corazón, y un mismo corazón eres con Él, porque un mismo espíritu eres con Él. Entonces tú tienes que estar en esa fiesta solemne. Tú siempre tienes que estar de gozo. Él ha cambiado mi lamento en baile. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo haré todas las cosas nuevas, Señor. Pues yo me declaro con corazón nuevo, con mente nueva. Me declaro renovándome en el espíritu de mi mente. Pero tú no puedes estar viviendo con mala conciencia. Imagínate, te lo acaba de decir, que Él limpió tu conciencia de pecado. Tú no ves que si Él no limpia tu conciencia de pecado, a ti te va a ser muy difícil acercarte al trono de la gracia, porque vas a acercarte con desconfianza, como el sumo sacerdote en el viejo pacto. ¿Entro o no entro? ¿Hablo con Él o no hablo con Él? Y si hablo y caigo muerto, y si hablo y no me oye, y si hablo, tú no puedes estar así. Ay Señor. Tú tienes que, estar en la plena confianza, en la plena certidumbre, que antes que la palabra salga por tu boca, ya Él sabe de qué patita tú estás cogiendo. Y dice que Él es poderoso, que Él es fiel, que aunque tú permanezcas infiel, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Tú no ves que Él se casó contigo, tú eres su iglesia, tu amada, su amada, tú eres su esposa. Y Él a ti no te va a abandonar por una falta, ni por 2, ni por 10, ni por 15, ni por 20. Ni por 20.000 faltas que tú cometas Dios te va a abandonar. Porque el apóstol Pablo bien te lo dijo: mira, Él es poderoso para mantenerme sin caída y sin mancha, irreprensible hasta el día del fin. Que para otro caí, para mi Señor estoy en pie. Que eso es lo importante. Mi depósito espiritual no está en la mano del hombre. Mi depósito espiritual está sentado juntamente con Cristo en un trono de gracia, donde hay un reino inconmovible, inaccesible e indestructible. Nadie me puede bajar a mí de ahí. Y la intención del Señor no es tirarme del trono. Oye, vamos, que andas haciendo muchas de las que no veo. ¡Pum! Y tirarte del trono. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces son cosas que en el ministerio de gracia tenemos que entender para que podamos vivir con limpia conciencia. Ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 26, dice que Él limpió nuestras conciencias. Entonces, quien te mantiene la conciencia sucia es la misma religión. Pecaste, te pierdes, el diablo te lleva, los demonios, el infierno. ¿Cuál es tu problema? El diablo fue destruido en la cruz de Calvario. Ya, Hebreos 2:14. Y así como los hijos participaron de carne, Él también participó de lo mismo. Y no solamente el diablo participó de lo mismo, sino que Dios también participó de lo mismo. Dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, esto es el diablo. Así que si tu problema era el diablo, ya el diablo fue destruido. Y si no hay diablo, no puede haber infierno, porque ¿cómo va a haber un infierno sin diablo? El infierno también fue destruido, porque allá en Oseas 13:14 lo dijo: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, y la compasión se apartará de mi vida. Ay, padre. Y los demonios, pues mira, si no hay diablo y no hay infierno, ¿a dónde se van a meter los demonios?
por los demonios. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y me gustaría que me acompañaras en esto, que busques detenidamente y que leas. Dice que, y destruyendo el acta de los decretos que era contraria a nosotros, destruyó a los... Mira, vamos a leerlo ahí para que tú veas. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Vamos a ver lo que dice el 15 ahora. Detallito importante. Mira lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que si tu problema era el diablo, dejó de ser. Si tu problema era el infierno, dejó de ser. Y si tu problema son los demonios, dejaron de ser. Así que ¿de quién te vas ahora? ¿Con quién te vas a justificar? Tienes que entrar, mira, con un corazón sincero al trono de la gracia y decirme: heme aquí, Señor, gracias por librarme. Imagínate, no dice que te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios te trasladó de un reino al otro. Y lo que pasa es que la religión te sigue viendo todavía en el otro reino, en el reino de muerte. Te sigue viendo en el reino que ya Cristo destruyó. La religión le sigue dando vida. Es por eso que es necesario que tú te veas en el trono de la gracia, que no te sigas viendo en el arca de Moisés. Veamos qué dice aquí ahora. Ahí en el libro, bueno, estábamos ahí en segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 6, muy importante. Sí, sí. Dice, antes bien, desde el versículo 4, dice: antes bien nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y este ayuno no es que hacían ayuno como obras de la carne, sino ayunos que a veces no tenían para comer. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Dice ahora, en amor sincero, amor no fingido. Es una de las cosas que este trono de la gracia te enseña, que el amor se hace en fingimiento. El amor tiene que ser sincero. Tú no ves que ahí está envuelto el amor de Dios. Y cuando Dios no te ve amando con sinceridad, viene horrenda expectación de juicio. Tú no ves que estás usando mal el corazón nuevo que Él te dio. Entonces tu corazón siempre tiene que estar: yo soy de corazón bueno, yo soy de corazón bueno. Mi corazón está para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Así que, corazón, no te puedes ni enfermar. Corazón, tienes que latir ahí. Tienes que latir con las palabras de Dios. Me declaro sano también en toda salud, en toda bondad, en toda prosperidad. Declaro mi corazón sano, porque tengo que durar 100 años para predicar este evangelio. Mi corazón no se puede morir. Mi corazón no puede dejar de latir, porque mi corazón tiene una función en esta vida con el trono de la gracia. Entonces veamos ahí, en el libro de los Hebreos, un importante versículo, porque hay personas que luchan con esto. Ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 4, hay personas que tienen a la ley como acostado en una camilla en un hospital. Tú sabes, cuando tú tienes a alguien, un familiar, que a veces está pasando por un momento difícil y tienen máquinas puestas con oxígeno y cable, pues así tiene la religión a la ley. La tiene acostado en una camilla con oxígeno para que no se les muera. Lo tienen conectado ahí con sus obras, con sus ayunos, con sus días de fiesta, con sus cosas y la ley, ¿no? Entonces el médico diciéndole: oye, ya desconecta lo que ya está sufriendo. No, que mamá no se vaya. Y así es la religión. Tiene la ley en una camilla y cuando tú le dices: Cristo es el fin de la ley, dice: no me quiten la ley. Tú no ves que le quita la ley y no saben vivir sin obras. Que ese es el problema del religioso, que no sabe vivir sin obra, porque tú dices: ¿y ahora qué hago? Pues déjame llorar por lo menos, déjame meterme en el closet, pues déjame rodearme. Tienen que sentirse hacer algo. Y lo que te trae este espíritu de gracia es: mira, suelta, desvestidos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces este nuevo hombre, nada más que hay una sola exigencia para él: alaba mi nombre, dame gracia, pórtate bien, camina en lo recto y en lo justo, sé de corazón sincero,
Así como yo soy santo, sé tú santo. Eres perfecto porque yo te perfeccioné con una sola ofrenda. Entonces tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, hay esta ley que el mal está en mí, que queriendo yo hacer el bien hago el mal que no quiero. Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo, pues gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo, mira, con mi carne sirvo la ley, ¿de qué? Del pecado, pero con la mente sirvo la ley de Dios. Entonces tú tienes que ver quién es más poderoso, si tu mente o tu carne. Tu carne tiene unas exigencias tremendas que si tú no dejas que ella domine, ella va a reinar. Pero si tú estás alimentándote con la palabra de gracia constantemente, tú vas a sujetar la carne. Veamos a ver qué dice aquí. A ver si estas cosas son ciertas. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, ahí en el versículo 5. Son versículos muy importantes. Hoy el pastor Iván estará dando la segunda parte de este tema, de esta conferencia tan maravillosa. Y entonces veamos aquí lo que dice en el libro a los Hebreos, capítulo 4, versículo 5. Dice, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. ¿Y quiénes esos fueron los que no entraron en el reposo de Dios? Aquel pueblo de Dios que se le dio la ley, que se le dio el arca, que se le dieron las promesas. Pero ¿y por qué no entraron en el reposo de Dios? Por incredulidad, que es una de las cosas que Dios se ofende cuando tu corazón se pone en un corazón incrédulo. Por eso fue que ellos no pudieron entrar en ese reposo. Imagínate, Dios mismo se le apareció y quisieron cogerlo. Lo crucificaron. Claro, eso es una obra preparada de antemano, pero eso era para mostrar la insensatez que había en ese pueblo. Por eso Dios, desde el viejo pacto, ahí en el libro de Deuteronomio 24, 25, si mal no recuerdo, Dios, por eso yo también le di leyes y estatutos por los cuales no podían vivir ni se podían santificar por ellos. Porque Dios lo que estaba era reservando esta gracia para que tanto ellos como nosotros fuésemos perfeccionados todos de una sola vez, para que ellos no tuvieran supremacía sobre nosotros. Y entonces veamos ahí lo que pasó allá en Jeremías, porque allá en Jeremías el profeta Jeremías profetizó algo muy importante. Jeremías capítulo 3, en el versículo 14. Fíjate cómo Dios ahora habla con este pueblo. Desde el viejo pacto le dice, convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores. Aquí viene la cosa, pues esto era una visión, una profecía. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, el pastorado de gracia es un pastorado que viene conforme a esta promesa. ¿Recuerdas allá en el libro de los Hebreos que acabamos de leer ahora en el Romanos capítulo 10, versículo 1, donde el apóstol Pablo le dice, porque yo le doy testimonio que mi pueblo de Israel tiene celo de Dios? Si lo podemos poner ahí en pantalla, Hebreos capítulo 10, versículo 2, solamente para darle un cortecito así, recuerden, para que hagan memoria. Dice, pues yo le doy, mira, testimonio que mi pueblo de Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y la pasan por alto. Entonces, ahora viene Dios y dice, pues mira, yo voy a establecer pastores conforme a mi corazón, y esos pastores los van a ustedes a apacentar con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto de Dios, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Dios, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón, porque ese pueblo era un pueblo desobediente y rebelde a las cosas de Dios. Pero fíjate cómo Dios profetizó del viejo pacto, mira, no habrá más arca, ni habrá más memoria de él, sino ahora va a haber un trono. Pero pide usted, pastor, pero ese trono iba a estar
en Jerusalén, sí, pero no en esa Jerusalén, sino en la Jerusalén la celestial. Porque cuando a Moisés se le dijo, construye un templo, se le dijo, espérate un momento, Moisés, se te va a bajar una visión de la imagen de cómo ese templo está aquí en la Jerusalén celestial para que tú construyas uno igual como el que está arriba. Entonces Jerusalén no es la terrenal, porque dice que Jerusalén la terrenal está bajo maldición, sino iba a ser una Jerusalén superior, Jerusalén la celestial, la cual es madre ya no solamente del pueblo judío, sino dice que es madre de todos nosotros, tanto judíos como gentiles. Entonces veamos ahí detallito importante, ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 13, volvamos allá, este libro de los Hebreos es muy importante para hablar de estas cosas. Hebreos capítulo 13, en el versículo 9. Muy importante esto. En el versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Y qué son doctrinas diversas y extrañas? ¿De dónde salen las doctrinas diversas y extrañas? De la ley. Fíjate cuántas religiones hay partidas en pedazos por la ley. Pues la ley produce ira, entonces no están de acuerdo unos con otros. Fíjate, una de las cosas bonitas que tiene la gracia es que te pones a hablar todos una misma cosa, a hacer de un mismo parecer, a hacer de un mismo sentir, a cantar con gracia. La gracia tiene la habilidad de trabajar con tu hombre interior de una manera tan exquisita que cuando te suelta tú eres una persona excelente. Y aparte que la gracia nunca te suelta. Pero en la ley tú ves divisiones, doctrinas, preterismo, esto, plenelismo, lo otro, escatología, solología, lo de aquello, teología. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿y dónde está la gracia del Señor ahí en todos esos términos que ustedes tienen humanos? No existe. Y lo peor que tiene es que todos están divididos. El preterismo no cree como el plenelismo no cree como el otro, como el catolicismo, ni cree como el pentecostalismo, ni cree como el budaísmo. Todos son diversas doctrinas extrañas. Entonces vamos a ver cuál es la recomendación de Dios a través de este trono de gracia, porque dice que Él iba a levantar pastores conforme a su corazón, que nos iban a pastorear con ciencia y con inteligencia. Entonces veamos qué dice aquí. Versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y ahí hay un punto y coma, dice, porque buena cosa, mira, usted tiene que repetirse, pero mira, buena cosa, díganlo conmigo, buena cosa, es afirmar. ¿Tú sabes lo que es afirmar? Cuando tú pones algo ahí, que no se queda así tambaleando, sino cuando tú lo pones ahí, ¡pam, pam, pam! Y lo clavas ahí, esto para que no se me mueva de ahí. Esto no se va a mover de ahí. Pues te dice, pues buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué? ¿Con la ley de Moisés? ¿Con el arca? ¿Con las 2 tablas de piedra? ¿Con el pacto de la ley? No, mira lo que te dice ahí. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, pues aquí te está diciendo, pues buena cosa es afirmar tu corazón. ¿Con qué? Con gracia, no con viandas. ¿Viandas qué tipifica? Obra, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Así que tu corazón tú tienes que tenerlo ahí sentadito en el trono de la gracia. Sí, pero el único que está sentado en el trono es Él. Bueno, conforme a Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que cuando Él resucitó, dice que nos resucitó juntamente con Él. Efesios 2:6 dice que nos resucitó juntamente con Él y nos sentó, ¿dónde? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir que tú no estás tirado así por ahí en un rincón en el reino de Dios. Tú estás sentado juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo. Él está sentado en su trono de gracia y tú estás sentado juntamente con Cristo. Tu depósito espiritual está sentado juntamente con Él ahí. Y Él te cuida y te apacienta. Y dice que puede interceder por ti a diario porque es tu sumo sacerdote. Ahora tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia, que no vas a caer irremisiblemente muerto.
Veamos cómo dice ahí en este trono. Fíjate, porque es cierto, en aquella arca había que darle sacrificio, había que ofrecerle sacrificio y promesas, y hablarle con el arca, y Moisés hablaba con el arca, y el arca le daba instrucciones, le daba directrices. Pero sin embargo ahora mira aquí el sacrificio que tú puedes darle a este trono de gracia. Ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 5, bueno, desde el versículo 13 dice: salgamos pues fuera del campamento. ¿Qué campamento? Del campamento judío. Y él le está diciendo ahora a los hebreos: mira, salgan ya fuera del campamento donde está el arca metido con las tablas, la vara que reverdeció, la ley, las promesas. Salgan pues fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la Jerusalén celestial. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio. Dice: a ver, pastor, que hay que dar sacrificio, pero mira qué sacrificio. Dice: sacrificios de alabanza, no de adoración. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, que en este pacto de gracia, el arca de Moisés versus el trono de la gracia es completamente diferente. Esto es algo para que nos podamos gozar en nuestro Señor y darle gracias todos los días. Gracias, Señor, gracias. ¿Tú te imaginas que la ley de los judíos nos hubiese alcanzado a nosotros? A mí me da pena, me da vergüenza cuando yo veo a nuestros hermanos gentiles en otras congregaciones, como nuestros hermanos adventistas, tratando de cumplir la ley. Digo: wow, ustedes no saben ni lo que están haciendo. Ay, son doctores de la ley, hablando cosas que ni entienden, ni saben, pero se hacen doctores en la ley. Oh sí, guardamos el sábado, no comemos chuleta, no comemos nada inmundo, no comemos, no tomamos, no hacemos. Yo digo: qué vergüenza. A esos hermanos nuestros adventistas hay que invitarlos fuera del campamento, a que salgan fuera del campamento y que entren, mira, que se acerquen confiadamente al trono de la gracia. Pero sus mentes están corruptas de entendimiento todavía, porque son doctrinas diversas y extrañas. Otros piensan que Cristo ya vino, preterismo. Otros que no, que viene, pero que no viene, pero que si viene, que deja de venir. Las promesas de Dios son firmes, las promesas de Dios son sí, sí, en el amén. ¿Cómo tú? No, que vino en el 70, no, que en el 24, no, que en el 26. Por favor. Espíritu de estupor. Espíritu de estupor. Por eso Dios le da un espíritu de estupor, para que crean a la mentira, que creen a la mentira, y entonces engañan y son engañados. Le pasan las dos cosas. Ellos engañan a otros y ellos son engañados por otros más bobos que ellos todavía. Siempre hay un bobo que encuentra otro bobo que lo admira y lo aplauda. Por favor. Veamos qué dice aquí, porque esto es lo importante, lo que está escrito, es algo que a mí me gusta tratar con eso. Bueno, fíjate que allá mismo el apóstol Pedro, después que recibió tanta corrección del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, porque todas estas cosas venían profetizando. Entonces esto no fue que Pablo se lo inventó a última hora, no, sino mira como dice aquí en el versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia, no de la ley, de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora se nos han sido anunciadas por los que las han predicado, el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Donde están tus músculos ahí del entendimiento, de tu mente, donde está la fortaleza de
de tus sentidos. Dice, ciñelos apretadamente. Ceñirlo quiere decir apriétalos. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Porque cuando Cristo venga a buscarnos, ahí viene una gracia también gloriosa, aunque se nos ha dado toda la gracia, y en eso tenemos que estar claros. Pero cuando Él venga va a traer la gracia de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser la gracia de cómo los muertos van a salir incorruptibles de su tumba. Y eso parece místico, pero Dios lo ha prometido. ¿Por qué no creer en eso? ¿Por qué ser incrédulos de corazón como el pueblo de Israel? ¿Por qué ser duros de servir como el pueblo de Israel y no creer en la palabra del Señor, que cuando Él dice que vendré a buscaros? ¿Por qué no creer en su venida? Pues están en la misma rebeldía que estuvo el pueblo de Israel, que Dios lo dice y ustedes no lo creen. Entonces, veamos ahí mismo en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Este libro de los Hebreos, esto era algo grande, poderoso. Dice, porque la ley, versículo 1, Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, hoy estamos hablando de la ley y la gracia, siendo una separación entre ellos, porque la ley y la gracia es como el aceite y el vinagre, no mezclan. Tú no puedes decir que tú estás en ley, pero tienes gracia. Tú no puedes decir que estás en gracia, pero te gusta la ley. O estás en la ley o estás en la gracia. Tú no puedes estar ahí medio tibio, no. O estás frío o estás caliente. Si estás en la ley, estás frío. Si estás en la gracia, estás calientico, porque el Espíritu Santo te arropa ahí y dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Imagínate, estás más bajo el mismo calor del Espíritu Santo. Dice el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, por lo que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y por eso, si tú te mueves ahora al versículo 14, porque el tiempo avanza, y te recomiendo que te leas bien, que lo leas bien con detenimiento, este libro de los Hebreos, que es de gran bendición para tu vida. En el versículo 14, porque aquí está hablando, y entonces concluye aquí. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Es decir, que en estas cosas tú no puedes decir, no sé si hermano, pero la ley Dios se la dio a Moisés, y Moisés era un hombre santo y Moisés era un hombre de Dios. Claro que lo era, pero Jesucristo es superior a Moisés. Hello. No, y Abraham es otro hombre grande de Dios, pero Jesucristo es superior a Abraham. Tú no ves que es el padre de todos nosotros. Él es el padre de Abraham, el padre de Moisés, el padre tuyo, el mío y de todos los demás. Aún fue hasta el padre del diablo, imagínate. Él es el padre de todo, el dueño de todo, el Dios de todas las cosas. Todo está bajo su poder, todo, por eso es que es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Tan pronto tú digas que hay algo que no es que Dios no lo hizo, Dios pierde su soberanía, porque para Él ser soberano es porque es el dueño de todas las cosas. Dice que Él creó al malo para el día malo, pero te creó a ti al bueno para el día bueno, para las cosas divinas que Él tiene para contigo y para conmigo. Por lo tanto, veamos ahí en el libro de los Hebreos, ahí mismo, en el capítulo 3, en el versículo 1, 8.1, Hebreos 8.1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y esto para aclararlo, que diestra no es que está sentadito ahí a la derecha, sino diestra es máximo poder. En el mismo libro de los Apocalipsis, pues que dice que Juan que vio un trono establecido y uno sentado, a Dios y al Cordero. Pero ¿cómo dice que uno sentado y me están mencionando dos? Porque ese es el misterio. Colosenses capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar el pleno entendimiento del misterio de Dios al Padre y de Cristo. Dice, ¿en quién? No dicen quiénes, te hablo de dos.
¿En quién están escondidos los tesoros de toda la sabiduría? Pues aquí te está hablando de lo mismo, que Cristo se sentó en la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque aquel tabernáculo que levantó Moisés no es el verdadero. El verdadero tabernáculo es el que levantó el Señor, que es espiritual. Tú no ves que las armas de nuestra milicia no son terrenales, no son carnales. Tú no puedes tratar de defender a Dios con cosas tangibles, porque a Dios tú no lo puedes defender. Tú no ves que Dios está en todas las cosas. Dios nada más que con el deseo de su voluntad, si Él quiere hacer algo, ¡zum!, pasa instantáneamente. No detuvo los vientos y la marea, que ellos mismos tuvieron que decir, oye, pero ¿con qué autoridad habla este que aún los vientos y la marea le obedecieron? Y tú sabes que yo siempre he pensado, imagínate, los vientos oyeron la voz de su creador cuando Él dijo, sean los vientos. Sí. Pues cuando los vientos oyeron que Él le dijo, detente viento, dijo, habló el jefe, para. Él es el dueño de todas las cosas. Y tú lo tienes que acabar de entender de una vez y por todas. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también hablando de Jesucristo, tenga algo que ofrecer. ¿Y qué fue lo que ofreció Él? Su propio cuerpo, en propiciación por nuestros pecados. Es por eso que ya tú no te puedes seguir llamando pecador. Porque ya Él, con esa sola ofrenda que leímos allá en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ahí resolvió tu problema. Ya tú no eres más un pecador, sino tú sigues siendo un hombre terrenal que comete infracciones, que deja que tu carne se manifieste a lo que nosotros llamamos pecado. Por eso que el apóstol Pablo dice, no pequéis porque habéis muerto al pecado, ¿cómo aún viviréis en él? Pero ya tú no le puedes llamar más pecado, porque Dios te va a decir, si tú sigues diciendo que tú eres un pecador, entonces yo tengo que volverme a sacrificar por ti, porque entonces mi sacrificio y mi ofrenda no fue suficiente para limpiar tu conciencia cuando tú todavía te sigues viendo sucio. Es por eso es necesario que tú salgas del arca y entres en el trono. Veamos. En el versículo 5, porque hay muchos que han dicho, no, Dios está aquí, Dios está allí, Dios está acá. Pues mira lo que dice el versículo 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Por eso es que hace poco a mí me dijeron que había un ministerio, que bueno, que el líder se proclamó Dios con nosotros en la tierra. Y yo, ese versículo fue el que me aclaró, me dijo, si estuviera sobre la tierra, no, aún no fuera el sumo sacerdote, el cual intercede por mí a diario. Porque ese hombre se jugó los zapatos de Dios, y los zapatos de Dios tú no te puedes meter, tanto así que el que siembra para su carne, de su carne haya corrupción, y la corrupción se lo comió. Habló palabras inefables, decir que tú eres Dios, y como él han habido otros. Él no es el primero que dice que yo soy Dios, o yo soy Jesucristo. Él no es el primero, ni será el último. El mismo Jesús lo dijo en un momento, dijo, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, pero no le creáis, y dirán, míralo aquí, míralo allí, mas no le creáis. Si pudiéramos buscar ese versículo, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, mas no le creáis, porque el tiempo aún no ha llegado. Tú no ves que cuando el Cristo llegue dice que todo ojo le verá. Tú no ves que Él tiene la capacidad de como Él es quien sustenta y la sustancia de todas las cosas, y Él es omnisciente, Él tiene la capacidad de que lo veamos todos al mismo tiempo, porque eso va a ser en el espíritu, no va a ser en lo terrenal. Eso va a ser con un cuerpo ya glorificado, donde ya tú entraste de lo terrenal a lo celestial. Dice, ahora hemos traído un cuerpo terrenal, pero también traeremos un cuerpo celestial. Entonces, cuando tú estés en lo celestial, es que todo ojo le verá, porque con estos ojos naturales no lo vas a poder ver. Así que eso que dicen que Cristo vino, por favor, relean un poco la sabiduría de Dios. Porque antes, fíjate que todas estas cosas, Moisés con el arca y la ley se tenía que poner un manto para que el mismo pueblo de Israel no viera aquella gloria que había de desaparecer. Sin embargo, ahora en el trono, eso era en el arca y con la ley. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el trono de la gracia. Si tú también tienes que ponerte un manto para
que la gloria de Dios no se te escape. Veamos lo que dice ahí. Primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Ahí en el versículo 13, esto es lo que tipificaba el arca. Dice, versículo 13, ¿estamos ahí? Sí, míralo ahí. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque aún hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el arca, cuando leen la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto ahora no en la cabeza, sino sobre el corazón de ellos. Entonces no los deja ver el trono, porque el corazón es un corazón de incredulidad. Le dijeron que Cristo, su Señor, su Redentor, vino, y le dijeron, no, lo tenemos que ver en un caballo blanco, vestido de oro, con una espada de oro y un cinturón de oro y todo resplandeciente. Y Dios dijo, no, así no me van a ver. Así no me voy a dejar ver. Para eso hay un orden y hay un tiempo. Y entonces, por su corazón duro de incredulidad, no entraron en su reposo. Juró Dios en su ira, pues no van a entrar en mi reposo. No creen en mi palabra, no entran en mi reposo. Y lo mismo le pasa al que no cree que Jesucristo es Dios y que viene a buscarnos. Que por la dureza del corazón, Dios, pues mira, aunque, mira, te voy a dar un chance, pero te está saliendo de reposo. ¿Por qué te está saliendo de reposo? Porque la palabra misma dice que todo el que se justifica por la ley, de la gracia cae. Te caes de la gracia, no pierdes la salvación. Pero aquellos que por la ley os justificáis, mira, de Cristo os desligasteis y de la gracia habéis caído. Todos esos hermanos nuestros que andan metidos en diversas religiones extrañas y funestas, están desligados de Cristo, que dicen, oh, Cristo mi Señor, pero todavía tienen un velo sobre el corazón de ellos. Y entonces dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no libertinaje, libertad. ¿Libertad para qué? Para hoy poder entrar en el lugar santo y santísimo y entrar y sentarte con tu Señor y hablar con tu Señor. Mira cómo, con un velo puesto. No, vamos a ver cómo es que tú puedes hablar hoy con el Señor. Dice, por tanto nosotros todos, ya judíos y gentiles, mirando, mira, a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Así que aquí tú no tienes que andar escondido ahora. No, que voy a orar, me voy a meter en el closet para ver, a ponerme el manto y allá en lo oscuro hablar con el Señor. Aquí es a cara descubierta, mi hermano. Aquí es a cara descubierta. Aquí tú no te tienes que apartar para y hablar con el Señor en lo secreto, en lo oculto. Porque si sigues haciendo eso es porque todavía tienes un velo en tu corazón y no te has convertido al Señor. Y sigues justificándote por la ley y de la gracia te estás cayendo o estás caído y estás desligado de Cristo. Tú no ves que Cristo quiere que tú lo veas cara a cara. A ver, Señor, sí, mira, vengo a ti para que intercedas por mí. Pasa esto y pasa esto y pasa esto. Y eso es lo que Dios quiere. Un corazón lleno de integridad y de sinceridad. Corazón sincero. Sin llanto, sin lamento. Señor, si no, espérate que no te puedo mirar porque si miro al Señor. Eso era allá en el arca. En el viejo pacto, aquí es, mira, como en un espejo, mirando cara a cara la gloria del Señor. Y eso es lo que el Señor se agrada. Dice, mira, no me temes. Mira cómo me habla cara a cara con limpia conciencia. Así es como decía, mijo. Háblame así, cara a cara, dime, ¿qué te pasa? Y esa es la sinceridad que Dios anda buscando en tu corazón. Es un corazón sincero. Entonces, sabemos que el arca era de bendición allá en el viejo pacto, pero a los filisteos les trajo plaga. ¿Por qué? Porque era para los judíos. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que pasa aquí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
Estamos concluyendo este maravilloso tema. Allá en el versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Es por eso que cuando Cristo venga se va a sonar una trompeta también. Eso es un sonido claro de trompeta que solamente lo vamos a escuchar los escogidos, los que esperan al Señor. Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada a dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pues eso es lo que tipifica la ley, temor, miedo. Ay, Jehová viene y me va a consumir. Señor, no me dejes, Señor. Entonces, con la mala conciencia, por eso es que Pablo dijo, porque aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando se lee el viejo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, porque todavía andan leyendo por allá. Tienes que leer por acá y andas leyendo por allá. Entonces allá tú sabes lo que hay. Dardo, fuego, piedra, muerte en la olla. Por causa del pecado. Pero ya Él quitó tu pecado. Entonces ahora te dice, mira. Sino que os habéis acercado. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén. Dice, ve pastor, Jerusalén la que está en el Medio Oriente. No. Jerusalén la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, no escritos, que te escriben y te borran, como dice la ley. Venga para que su nombre sea escrito hoy nuevamente en el libro de la vida, hermano. Pasen adelante. No, esto es inscritos. Vamos a buscarlo en el próximo versículo, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos. Eso no se puede borrar. Eso no hay manera de borrarlo, porque eso está inscrito en el corazón de Dios. De ahí no hay goma que te borre. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todo. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, no a Moisés. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, que era Moisés, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y sabemos que ese es Dios mismo. Por lo tanto, hay un detallito importante aquí para concluir. Que allá en el libro de segunda carta a los Corintios, porque decimos, bueno, ya no tenemos pecado. ¿Y qué hacemos con nuestras debilidades? Pues dice que tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Vamos a ver, yo creo que ahí en el mismo libro de los Hebreos, ahí está, yo creo que por el capítulo 4, versículo 15, ahí estamos. Hebreos capítulo 4, desde el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ya esto aquí no hay ley, sino ahora este es el espíritu clavándote una espada, separando tu carne de tu espíritu en el hombre interior, que eso solamente lo conocemos cuando tú pasas esa experiencia, cuando tú vives esa experiencia, que puedes estar en una fiesta y no estarla disfrutando. Tú puedes estar en una fiesta y todo el mundo bailando y tomando y riéndose, y tú las cosas del Señor sentado en el lugar celestial. Oye, Señor, qué grande es eso. Y tú estás en la fiesta, pero no la estás disfrutando porque tu carne está en la fiesta, pero tu mente, ¿tú sabes dónde está? Sentada en lugares celestiales juntamente con Él.
O puedes estar en tu trabajo y todo el mundo trabajando y tú trabajando y con el cuerpo trabajando, pero tu mente sentada en lugares celestiales. Mira lo que dice ahí. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo y penetra hasta partir el alma del espíritu, la carne del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Antes en la ley, si nadie te veía, escapabas. Pero aquí es a cara descubierta. Aquí dice que todas las cosas están desnudas delante de su presencia. Tú no ves que se te metió allá adentro en tu corazón, se te metió en el espíritu. Vendré y haré morada con vosotros y no os dejaré jamás. Está allá adentro en tu mente. Todos tus pensamientos tienen que estar guardados en Cristo Jesús. No hay nada que tú pienses que Cristo no lo sepa. No hay nada que tú vayas a pensar que el Espíritu Santo no lo sepa antes que tú lo pienses. Sí. Él controla todo. Por eso se metió adentro. Para controlarte mejor y poderte ayudar mejor. Por eso es que se metió dentro de nosotros. Porque somos su amada, su esposa, sus hijos. Y entonces digo, la mejor manera es metérmeles adentro y ponerle unas leyes en sus mentes y en sus corazones para poder ayudar a este pueblo mío. Por causa de que tienen un cuerpo que no les obedece, que no los ayuda. Un cuerpo que lo traicionan. Entonces me les voy a meter en sus mentes. Ese es el propósito de Dios, estar dentro de ti, ayudarte, traerte prosperidad, vida, abundancia, sanarte. Que siempre estés en alegría, en gozo, en fiesta, en baile. No baile de mundano, sino en baile del Espíritu, en el gozo del Espíritu. Si un día tienes que ir a una fiestecita, ¿por qué no? Si Dios nos ha dado todas las cosas para que lo disfrutemos, lo único que no vas a estar todos los días metido en una fiesta. Pero dicen que una vez al año no hace daño. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Que eso es lo que pasaba con los sacerdotes en el viejo pacto. Ellos, oye, la familia González lo cogimos calentándole leche al niño en día sábado de reposo. Ese sacerdote no se podía compadecer de ti. ¿Qué dice la ley? ¿No? Hay que matarlo, pues mátenlo. No había misericordia, no había perdón. La ley no había provisión para el amor y para perdonar. Sino ahí era ojo por ojo y diente por diente. Pero la gracia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque la gracia cubre multitud de faltas en tu vida. Por eso es que como tú estás en un espíritu de gracia y ves a alguien cometiendo errores, no lo conoces en la carne, sino oras por él y dices, pues declaramos que supera eso, declaramos que lo puede hacer mejor, vamos a ayudarlo con nuestra confesión a que mejore su caminar. El espíritu de gracia es completamente diferente. De la ley no, de la ley siempre es acusarte, señalarte, identificarte, porque la ley eso es lo que producía, ira. La ley produce ira, pero la gracia produce perdón, la gracia produce misericordia, paciencia, amor, paz. Y estas no son mis palabras, estas son las palabras de Dios, las palabras que están escritas. Versículo 15. Mira cómo dice ahí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado en él. Entonces te dice ahora en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no al arca de Moisés, porque ahí te iban a matar, pero en el trono de la gracia te dice, acercámonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, ¿cómo Dios trabaja con tus debilidades en este pacto ahora? Acércate confiadamente al trono de la gracia, que allí vas a hallar socorro, allí vas a hallar gracia, allí vas a hallar perdón, allí vas a hallar misericordia, allí Él va a corregir lo deficiente que hay en tu vida. Allí lo cojo no va a seguir cojo, sino dice que Él va a enderezar tus pasos para que lo cojo no se salga del camino, sino que seas sanado. Y entonces Pablo concluyó esto de esta manera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Esto es
muy importante. Porque esta es la diferencia entre la ley y la gracia. O estás en ley o estás en gracia. Pero no puedes estar en las dos cosas. Si estás en la ley y un poquito de gracia, estás en desgracia. Porque entonces la gracia ya no es gracia. Es obra. Estás obrando. Y en la ley no puedes venir, no, porque es gracia, porque entonces ya deja de ser ley. O estás en gracia o estás en ley. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, ahí en el versículo 5. Versículo 3 dice, porque esto ahora ya sabemos, esto es la conclusión de esto. Ya tú sabes que a Moisés Dios lo llamó, a Abraham Dios lo llamó. Abraham Dios lo llamó y le dijo, sal fuera de la tienda. Mira al cielo, ¿cuántas estrellas ves? Soy incontable. Dijo, así será tu descendencia. Y él tuvo que esperar después el hijo de la promesa. Ya todos sabemos ya la historia. Después llamó a Moisés, Moisés, ven acá. A ti te encomiendo ahora para que liberes mi pueblo y contigo tengo un trabajo que hacer. Y le dio un pacto a Moisés. Le dio las tablas de piedra, le dio el arca, le dio todo. La vara que reverdecía, todo se lo dio a Moisés. Ahora llamó a Pablo. Y cuando llamó a Pablo, entonces le entregó el trono de la gracia. Ya no el arca del pacto, sino el trono de la gracia. Le digo, a ti te voy a dar la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Ya esto no es de judíos, Pablo. Yo sé que tú vienes de los judíos, pero ya esto no es de los judíos. Ahora estos son todas las naciones. Y entonces dice aquí en el versículo 5, en el versículo 3, versículo 2, el versículo 1 para que te lo lleves todo ahí bien. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Imagínate, ¿sabes lo que vio ahí? El trono de la gracia. Y ahí no vio el arca del pacto. Ahí lo que vio fue el trono. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.